Quiero dar la bienvenida a los que se suman en las redes. Nos gusta también difundir lo que hacemos a través de las redes sociales. Así que bienvenidos los que vayan a estar participando en algún momento de lo que hoy estamos compartiendo. Ha avanzado bastante la hora, pero para bien, porque ha sido muy lindo lo que hemos vivido hasta ahora. Creo que el broche final que mucho esperaría se va a sentar, va a decir hasta la próxima, pero no. Tengan un minutito de paciencia, quiero compartir algunas breves reflexiones sobre ustedes, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas. Hoy hemos hablado bastante o cantado sobre la luz, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo particularmente oscuro. Y cuando hay oscuridad, cualquier luz puede distraer. Si uno va en el campo en medio de la noche, la luz del celular parece un reflector de aquello porque ilumina un montón, porque la oscuridad es tremenda. Ahora, si uno va caminando en un día de sol espléndido, en el mediodía, por la calle, y prende la luz del celular y hace así, nadie lo nota. Es más, te puede quedar prendida y no te das cuenta hasta que anochece. Porque la luz del sol es infinitamente más fuerte que la luz de un celular o de cualquier otra cosa. Pero como vivimos un momento de oscuridad social y en nuestro país, espiritual sobre todo en nuestro mundo, hay muchas lucecitas pequeñas que encienden y pretenden distraernos. ¿Vieron cómo las luces navideñas que decoran muchos lugares prenden y apagan? Están un rato, otro rato se van, después por ahí vuelven, de golpe se apagan hasta el día siguiente y muchas luces a nuestro alrededor nos tratan de encandilar. Solo la luz de Jesús es la única que trae una luz sanadora y que restaura. Yo quiero ocuparme un poquitito de este tema de restauración. Restaurar, si uno busca su etimología, es llevar a algo deteriorado a su estado original, al momento de su origen, donde estaba mejor, donde era lo que realmente es. Restaurar es eso, llevarlo, reparar, llevarlo al estado en que estaba. Dios nos creó a su imagen. Todos los que aquí estamos hechos a imagen de Dios. Pero uno dice, yo me miro al espejo, yo pienso que Dios tiene más pelo que yo, sí, seguro, pero no es ese el punto, no se refiere tanto a los rasgos físicos, no se refiere a eso, se refiere a la impronta espiritual que Él dejó en nosotros. Estamos hechos a imagen de Dios, pero esa imagen, ese diseño original de Dios, se ha ido ensuciando, se ha ido contaminando, se ha ido deteriorando por este mundo que vive opuesto a la voluntad de Dios, que va tapando ese diseño de Dios y va oscureciendo con pecado, con rebeldía, con idolatría, con violencia, con engaño, con abuso, con tantas cosas que nos salpican. Y a veces uno mira su propia vida y dice, ¿esto tiene algo de Dios acaso? Tal vez pienses en tu pasado, en tu historia, en lo que te ocurrió, en pérdidas, en enfermedades, en abusos, en violencia, en maltrato, en abandono. Y cómo todo eso va vulnerando, va dañando, va empañando esa imagen. Cuando un espejo lo llenas de tierra o simplemente la humedad del baño, ¿vieron cuando uno se ducha, a esos que le gusta ducharse con agua bien caliente 2 horas y es una tiniebla absoluta? Claro, vos te parás delante del espejo y no te ves. A veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, depende de lo que haya para ver, pero no te ves. Ahora, la pregunta ¿es que acaso no estás? ¿No tenés imagen? ¿Desapareciste? ¿O el espejo está roto? No, lo que pasa es que no te podés ver porque está tapado por una capa de humedad. Nuestro diseño, lo que Dios ha hecho, está tapado por lo que este mundo, nuestras decisiones, nuestro alejamiento de Dios y toda forma de desobediencia que la Biblia usa el común denominador de pecado va haciendo en nosotros. Pero Jesús vino a restaurar el diseño original. Jesús vino a que podamos ser lo que Dios quiere que cada uno de nosotros sea. Él vino a traer otra vez en nosotros lo que el pecado nos robó. Y siempre que ha habido un despertar espiritual, siempre que ha habido
una búsqueda de Dios, siempre que ha habido un proceso de restauración, generalmente Dios no actúa en las masas. Si uno ve y lee detenidamente a Jesús en los evangelios, Él no era de acercarse a las masas, le habló a las multitudes, pero él no veía ahí una masa de gente, Él veía individuos con realidades, con necesidades, con problemas, con luchas, con adversidad. No veía una masa a la que había que convencer de algo, como hoy día tantas veces se ve a la gente masificada por un fin político. Jesús veía individuos, corazones. Él iba caminando entre una multitud que lo apretujaba y de golpe una mujer enferma y Él se detiene y le dicen: vamos Jesús, que todo el mundo te toca. No, a alguien me necesita. De golpe un ciego gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: callate la boca, callate que molesta. Jesús de golpe se detiene: alguien me llama. De golpe va caminando y hay uno arriba de un árbol para verlo. Jesús le dice: baja. Pero ¿cómo? Entre tanta multitud le importaban esos don nadie. Sí, porque a Jesús le importamos vos y yo como individuos. Él se preocupa por cada uno de nosotros. Y cuando Dios quiere empezar un proceso para tocar a multitudes, empieza por individuos en general, empieza hasta de a uno. Inicia la restauración muchas veces por la mano de Dios tocando el corazón de alguien, para que ese alguien después bendiga a otro. Tal vez vos llegaste, alguna vez tomaste contacto con la fe por alguien. Difícilmente porque viste el cartel en la puerta y dijiste: a ver, viste la pared amplia que dice algo. Son lo menos los que llegan así. La mayoría es porque alguien le contó lo que Dios hizo en su vida. Todo proceso de restauración, de despertar espiritual empieza en general porque Dios toca el corazón de alguien. Y hay muchos en la Biblia mencionados, pero yo quiero referirme, voy a leer un par de versículos por ahora. En el libro de Esdras, ¿sí? Existe un libro en el Antiguo Testamento que se llama Esdras, no es el apellido de algún vecino de aquí, es un nombre de un profeta de Dios, de alguien que comunicaba la palabra de Dios. Esdras capítulo 1, verso 1 dice, hacemos un poco de historia acá. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, alguna vez estudiamos el imperio persa en la escuela, el Señor movió al espíritu del rey, un rey persa, no judío, para que promulgara un decreto en todo su reino y se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, que había anticipado que esto iba a ocurrir. Tanto oralmente como por escrito el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por lo tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor. Dejemos por acá ahora. Es interesante porque Dios toca el corazón de alguien que no era judío, que no conocía al Dios de Israel. Alguien que no estaba familiarizado con la Torá, con las leyes que Dios le había dado a Moisés, que no pertenecía a su pueblo. Sin embargo, de alguna manera, Dios toca el corazón de este hombre. Y otro, Isaías habla del rey Ciro como su pastor. El rey de un imperio, de golpe es tocado por el corazón de Dios de alguna manera. Después Él abre el camino para que se pueda restaurar primero el templo y después toda la ciudad de Jerusalén. Pero es interesante que Dios toca a alguien que paradójicamente a lo que uno hubiera pensado no tenía raíces judías, no era uno de los que se conocía todo lo que Dios le había dicho a Moisés, sus enseñanzas, sus costumbres y lo que habían dicho los profetas, no. Pero Dios toca el corazón de alguien. ¿Sabes qué? No importa tu situación, como este hombre, si a uno nos hubieran dicho, a ver, ¿a quién Dios puede usar de la Biblia? Yo una vez hace tiempo hablé una reflexión que la llamé así: personas a las que yo no hubiera elegido. Así lo nombré, personas a las que yo no hubiera elegido. ¿Por qué Dios usa personas a las que yo no hubiera elegido? Porque a veces tenemos patrones y tiene que tener esta característica, esta y esta. Nos formamos ya un patrón o un estereotipo, como lo llaman algunos, de lo que debe ser una persona para que Dios le elija.
Y nos hacemos esas ideas tan distantes de la realidad porque Dios elige a personas como vos y yo, comunes. Está bueno que tengas capacitación, todo lo bueno que tengas Dios lo puede usar. Pero Dios no tiene un modelo, tiene que tener esta característica física, tiene que tener impacto en las redes, tiene que tener un buen pasar económico, tiene que ser simpático, tiene que tener una gran capacidad de oratoria. Nada que ver. Dios usa personas comunes y usó a alguien que nadie se hubiera imaginado para avivar a todo un pueblo que se había alejado de Dios. ¿Sabes qué? Dios te usa en tu realidad. Vos decís, pero ¿y yo? No, tiene que usar a ese ministro que yo lo veo por internet que tiene como 2 millones de seguidores. Claro que lo puede usar a él, pero también te puede usar a vos, aunque no te siga nadie, porque Dios usa personas comunes como vos y yo. Y tal vez te esté esperando, te esté buscando para que vos puedas bendecir a tu vecino, para que vos le puedas dar una palabra a esa persona a la que a lo mejor otro no pueda llegar, pero vos sí. Dios puede querer usarte para que vos seas el medio para que tal vez no solo una persona, tal vez una familia, tal vez un barrio, tal vez toda una iglesia se vuelva a avivar y vuelva a buscar de Dios y sea restaurada a lo que Dios quiere. ¿Cuántas personas que conocés seguro de tu trabajo o de la universidad o de la escuela o del barrio, del club, conocemos que están golpeadas, que están heridas, que han perdido cosas, que están mal? Y tal vez no vendrían acá, pero sí, si vos le hablás en tu lugar de trabajo, a ese amigo de la fábrica o a esa chica de ese comercio donde trabajás vos también, que la ves mal a la mañana, que la viste llorar, pero nunca te quisiste acercar. Tal vez ese compañero de deportes que sabés que la está pasando muy mal en su casa, puede ser el medio para que Dios pueda restaurar esa vida, para que Dios pueda quitar lo que hoy está sufriendo y devolverle lo que Dios quiere poner en ella, volver a la clase de persona con la que Dios sueña. Ustedes me han escuchado decir seguramente, no el que viene por primera vez, pero sí los que han estado antes, de que Dios no ve la foto de lo que somos hoy. Él mira lo que podemos llegar a ser. Él ve la obra terminada. Es como si uno, cuando acá se empezó esto era una cancha de pádel, no sé si sabían, es más, pero eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que yo jugué en esta cancha alguna vez. Sí, es verdad, aunque usted no lo crea. Sí, es verdad. No tengo manera de documentarlo, pero existió eso. Claro, cuando esto se empezó, cuando uno veía la cancha de pádel, que encima tenía pasto acá, cuando empezamos a alquilar este lugar, si uno le decía cómo iba a quedar terminado, iba a costar mucho. Claro, uno ve ahora y uno le parece normal que este sí es un lugar donde uno se puede reunir, donde puede hacer un evento. Pero en ese momento, si uno no veía la obra terminada, daba ganas de irse, porque la verdad el piso estaba a la miseria, bueno, muchas cosas. Y así le pasa a un arquitecto cuando diseña una casa. Él ve cómo va a quedar. Uno ve ese planito que no le dice nada, que no entiende nada, son todos cuadraditos, pero al que sabe, él puede proyectarse. Bueno, Dios no ve lo que sos hoy. Claro que lo ve lo que sos hoy, pero Él ve por sobre todas las cosas lo que podés llegar a ser. Cuando en tantos que lo tocaban y lo buscaban y que eran un desecho para la gente, Jesús veía lo que ellos podían llegar a ser. Él ve lo que en base al diseño original podemos llegar a ser. Volvernos a llevar, restaurar nuestra vida para que seamos lo que Él siempre quiso que fueras. Y que fuera yo también. Entonces, todo inicia por uno, o por un núcleo muy reducido. Tal vez Dios te está llamando a ser un agente de transformación, a ser un agente de restauración, pero es necesario dar el paso. Imagínense este hombre, este rey que dijo, ¿qué va a pensar mi gente, mi nación, si yo invierto plata en una nación que encima es esclava nuestra? Porque había habido muchos imperios que habían pasado sobre Israel y en ese momento le tocaba al imperio persa que sojuzgaba, eran esclavos de los persas, era una colonia persa. Esa es la realidad lo que era Israel. Pero, ¿y qué hubiera dicho? Si él hubiera dicho, no, ¿qué va a pensar la gente? No hago nada. Pero Dios lo tocó a él, Dios lo inquietó y él respondió. Y Dios tal vez te está inquietando, te está llamando a algo
Y a veces uno dice, pero no, pero, y ahí aparecen los pero yo, pero resulta, pero ahí tenemos miles y miles de argumentos para esgrimir de por qué yo, Señor, no soy la persona que tenés que usar. Pero el Señor sabe, y si te llama, si te inquieta para hacer esa o aquella tarea, por algo es. No te autoboicotees, no digas yo no sirvo, yo no puedo, yo no tengo. Permití que sea Dios el que decida qué es lo que te va a dar y a qué te va a llamar. Pero todo proceso de restauración empieza por Dios inquietando el corazón de uno o de unos pocos. Quiero avanzar para que no se nos haga tarde, rapidito. Si leemos... si quieren ir poniendo ahí, chicos, Esdras capítulo 3, un poquito más adelante. Fíjense lo que dice en el verso 2. Entonces Jesúa o Josué, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, a quien Dios llamó, que era pasó a ser una especie de gobernador de la región, con sus parientes empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, porque ellos iban a una ciudad que había sido devastada 70 años antes y ahora estaba invadida por pueblos nómades que se instalaron en la región. Entonces dice que colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Todo proceso de restauración, todo proceso de avivamiento espiritual, todo proceso de reencuentro con Dios está indisolublemente asociado al altar. Pero permítame explicarle qué entiendo por altar. No se me estoy refiriendo a piedras puestas arriba, lo era en aquel entonces, pero acá no tiene altar una connotación física, sino que tiene una connotación espiritual. Ellos entendieron que antes de cualquier cosa para hacer, lo primero era el altar. No podían hacer otra cosa antes de eso. Porque el altar, ¿qué era? Era reconectarse con Dios. Era buscar de la presencia de Dios. Era una expresión de adoración y de búsqueda de la presencia de Dios. Todo aquello que diseñemos, soñemos y planificamos, aunque sea para Dios, si lo hacemos desconectados de Él, tiene poco, por no decir ningún impacto, ningún alcance. Es necesario que cualquier cosa que emprendamos para Dios, primero tiene que estar el tiempo de oración, tiene que estar el tiempo de búsqueda de la presencia de Él. Si no, todo lo que hagamos queda sin efecto, queda con poco o nulo fruto. Es importante que para poder ver una transformación que Dios haga en tu vida, es importante que antes de decir, me voy a alargar a hacer esto o aquello, empieces a restaurar tu relación con Dios, empezar a tener un tiempo de oración, empezar a buscar de su presencia, empezar a leer la Biblia, empezar a conocer el Dios que tenés, lo que Dios hizo por vos y por qué te ama de la manera incomprensible en la que te ama y que me ama. Es necesario reconstruir, restaurar primero la relación con Dios para que todo lo demás sea restaurado también. Y te hago esta pregunta porque tengo que hacerla. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Yo vengo a la iglesia. No es esa la pregunta, no te pregunto a dónde vas. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tengo 3 Biblias en casa. Una de ellas, las palabras de Jesús en color. No te estoy preguntando eso, esa no es tu relación con Dios. Miro las prédicas de Dante Gebel todos los domingos. No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando cómo está tu relación con Dios. Y podríamos seguir nombrando cosas que contestamos como que entendemos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero no es cosas que tienen que ver con Dios, se trata de tu relación con Dios. Y empieza por la oración, empieza por la Biblia, empieza por apartar un tiempo para Él. Eso es el altar personal, eso es la cámara secreta, el tiempo no negociable que pasamos con Él. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta, ¿tenés algún tiempo para compartir de intimidad con Dios? Que es mucho más que agradecer por los fideos del domingo. Me estoy refiriendo a un diálogo, a una relación diaria. Como Fabricio nos decía, 24/7, en un momento que uno dice, estamos comiendo, Señor.
Es que la relación con Dios es en todo momento. Es también en el lugar de trabajo. Señor, le voy a hablar, quiero predicarle, no mientras está poniendo el tubo, controlando algo. En un momento de tranquilidad quiero decirte esto y ahí aprovechar el momento. El domingo que viene vamos a estar hablando de nuestra vida como altar. Por eso no sigo aquí y avanzamos. Fijémonos lo que dice en Esdras en el capítulo 3, en el verso 6. Dice, a pesar de que aún no se habían, no sé si lo tenemos ahí muy bien, a pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, que habían venido por este orden de este emperador, que les dio el dinero y el permiso para reconstruir Jerusalén, dice, a pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, no había nada del templo, solo el proyecto, desde el primer día del mes séptimo el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor, o sea, ofrendas, a vincularse con el Señor, a pesar de que no se habían echado los cimientos del templo. Me están atacando vía remota, un vehículo ahí que se me acerca. Muy bien, amigo, muy bien, muy bien. En mi época no eran tan sofisticados los autitos. Adoraban a Dios, fíjense, sin el templo. Ahora, ¿cómo? Uno diría, no, ¿cómo vamos a adorar a Dios si no está el templo? Necesitamos el templo. Dios está en los templos. Para que Dios esté, tiene que haber un salón, tiene que haber una capilla, tiene que haber una basílica, no sé, algo. Ponle el nombre que quieras a tu lugar de reunión, pero Dios necesita de las paredes, necesita de los parlantes, necesita de esto, la vecina sobre todo, necesita de algo que no le necesita de batería, necesita el teclado. Bueno, eso está en nuestro imaginario. ¿Sabe de cuándo viene esta manera de pensar? De la época del siglo IV, de la época de Constantino. El emperador Constantino dice que él vio una cruz que decía con ella vencerás, y venció y oficializó el cristianismo. Y pasaron a ser de perseguidos a perseguidores, de víctimas a victimarios. Y empezó a haber dinero, y empezó a haber poder, y empezó a haber, bueno, ya sabemos dónde están los poderes que las iglesias formales o históricas, y ahí vemos el dinero, pero eso tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con la fe. Dios no, dice el apóstol Pablo en Hechos 17, 24, dice Dios, hablándole mire dónde estaba en Atenas, la capital de la cultura, de todo lo que era la cultura helénica, de los griegos. Eso era algo impresionante, un pueblo totalmente politeísta, tenían dioses hasta por las dudas. Había un altar que decía el Dios no conocido, por las dudas, por si nos olvidamos de alguien que no se sienta mal, que también te incluimos en ese altar. Entonces el apóstol Pablo dice, Dios no habita en templos hechos de manos. ¿Que no está bueno tener esto? Sí, imagínense si ahora estuviera lloviendo, gracias a esto no nos mojamos. Imagínense si estuviéramos en la vereda, las distracciones, los ruidos, no sé, sería incómodo. Pero Dios no necesita de esto, nos viene bien a nosotros en determinados momentos. Pero la iglesia de Cristo no es edificio. La iglesia del Dios viviente no es un edificio, es un edificio físico, es un edificio espiritual, conformado por hombres y mujeres de todas las edades y de todos los tiempos que han entregado su fe a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, si estuviéramos haciendo esto debajo de un ombú, seguiríamos siendo iglesia, con o sin el edificio. Dios no necesita de los edificios. A nosotros nos prestan servicio y estamos agradecidos. De hecho, estamos orando por poder comprar este lugar. El dueño nos pide precios siderales. Estamos en tratativas porque entendemos de la utilidad que tienen. Claro que sí, y los usamos permanentemente. Pero no somos más iglesia por tenerlos que no tenerlos. De hecho, como surgimos como iglesia, estábamos en un departamentito con el famoso CD de Marcos Witt rayado, la historia muchos la conocen, después pasamos a otra casa, después pasamos por una escuela, después pasamos por el lugar donde hoy está el municipio, ahí en Rivadavia 943, y ahora estamos acá y no sabemos de dónde Dios nos va a llevar. Lo cierto es que no hemos dejado de ser iglesia por carecer de edificios, pero esto es muy importante porque después de esos 300 años donde la iglesia no tuvo templos, se oficializaron los templos a tal punto que pasaron a ser sinónimo de la presencia de Dios. Y permítame decirle, cuando nos vamos todos de acá,
Si hay alguien que es seguro que no queda aquí adentro es Dios, porque a Dios lo convocamos nosotros, no las cosas. Dios no es el Dios de las cosas, es Dios de las personas, de cada uno de nosotros. Por eso podés orar en tu casa y juntarte con 2 o 3 personas a las que querés compartir de Cristo y orar, y allí está Dios. Pero mi casa no es una iglesia, no es una capilla, no importa. Dios está ahí porque tu presencia, la presencia de sus hijos, los convoca. Para los que leemos la Biblia es muy conocido el pasaje donde Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice también en otras partes de cómo Dios se goza en los hijos reunidos. Y es nuestra presencia la que nos convoca. Por eso, si anhelamos ver una transformación de Dios en las vidas y en su iglesia, no tenemos que estar atados a los edificios, entender que Dios se mueve en cualquier lugar y que Dios transforma vidas y Dios restaura aquí adentro, pero también aquí afuera. Y que no es que Dios Él compromete su poder de 10 a 12, Él está en cualquier lugar. Por supuesto que aquí hay un peso especial porque está la iglesia reunida en nombre de Jesús y ocurren muchas cosas porque la fe convoca el obrar de Dios. Pero Dios puede obrar perfectamente fuera de estas paredes. Y Dios puede transformar vidas con o sin ellas. Por eso es muy importante también para ver una restauración de Dios que no nos atemos a lo material, que no nos atemos a lo físico y entendemos que Dios es soberano y Él obra en cualquier lugar, como esta gente lo entendió. Y arrancaron cuando no había templo y Dios los bendijo igual. Y Dios hizo una tremenda transformación ahí, hasta que después lo tuvieron. Y Dios puede obrar y va a restaurar vidas aquí adentro y allá afuera. Pero es importante, si queremos ver que Dios haga una restauración importante, un mover fuerte, que no nos atemos a las cosas materiales, que Dios está en todo lugar. Y terminamos, para no extendernos más, con Esdras capítulo 3, verso 1, que dice, en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en las ciudades, ya había pasado tiempo, se reunió el pueblo de Jerusalén con un mismo propósito. Otra versión dice, como un solo hombre. Y me gusta esta expresión, esto es la unidad, lo dice ahí atrás, ¿no? Ahí está, sí, se juntó. No sé si me decías eso, como un solo hombre. Y Dios quiere ver unidad en nosotros. Les voy a leer otros versículos más. Tenemos ahí 1 Corintios 1:10. Dice, les suplico, hermanos, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito o en un mismo parecer. Romanos 15, 5 y 6, una idea muy similar, dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con un solo corazón y a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad. Si queremos ver que Dios obre entre nosotros, como creo que todos esperamos, que la iglesia tenga un verdadero renacer, un verdadero mover de Dios, que haya una verdadera restauración en las vidas, y como iglesia, en lo individual y en lo colectivo, es importante que entendamos que Dios trabaja sobre la unidad, no sobre la división. Trabaja en que seamos uno y no que estemos todos separados. Dios necesita de una base. Dios no es un Dios de peleas. Dios no es un Dios de discordia. Dios no es un Dios que promueve los conflictos o que divide, sino que Él busca unir en todo tiempo y en todo momento. Hablando de los que eran los dos grandes grupos, los judíos y los que no lo eran, que la Biblia los llama gentiles, dice que Jesús derribó las barreras de separación y de ambos pueblos hizo uno. Y así puede derribar las barreras de separación en la familia, entre los esposos, de los padres con los hijos. Él quiere acercar, Él quiere reunir, Él quiere restaurar tu vida. Tal vez hoy estés
mires tu vida y digas, pero a mí hay un montón de problemas que tengo. Me falla esto, me pasa aquello, me pasó lo otro. Si miraras mi vida te darías cuenta que es muy difícil que tenga arreglo. Pero ¿sabes una cosa? Dios puede restaurar. Eso no quiere decir que no quede un recuerdo de lo que pasó. Y hablamos creo que este miércoles en nuestro encuentro de oración, que cada vez son más hermosos. Éramos un hermoso grupo de 20 y pico, eran largos, eran casi 30. Hermoso grupo teníamos ahí. Y decíamos que Dios, hay heridas en nuestra vida. A veces pueden ser heridas físicas, pero son las más duras, las más difíciles de llevar, son las heridas del corazón. Y decíamos que hay una diferencia entre una herida y una cicatriz. Si vos ves una herida o una cicatriz te recuerdan el mismo hecho, pero la diferencia está en que la herida duele, la herida sangra, la herida supura, la herida te lastima, te perturba. En cambio la cicatriz es algo que ha sido sanado. También recuerda el hecho, pero está sanada. Ya no duele, vos te podés apretar la cicatriz y no pasa nada. Si te tocabas la herida saltabas de dolor, pero te tocas la cicatriz y no duele y no pasa más nada. Dios sana heridas, es especialista en sanar heridas. Van a quedar la cicatriz, pueden quedar los recuerdos de cosas que pasaron, pero es distinto cuando lo vivís después de que Dios ha obrado, ha sanado y ha restaurado tu vida. Dios sigue queriendo restaurar vidas, restaurar matrimonios, restaurar familias, restaurar relaciones, restaurar sobre todo tu relación con Dios que está cortada, no porque Dios se olvidó de vos porque estaba en otra cosa. Dios se acuerda de tu persona. Pero a veces el que dio el paso al costado, el que está viviendo su vida, sos vos y necesitas volver al Dios que te ama, al Dios de la restauración, al Dios que una y otra vez da nuevas oportunidades. Dios te permite volver a empezar. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Esto que leímos fue un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Después de que su ciudad fue devastada y fueron llevados cautivos y prendieron fuego el templo, 70 años después Dios les dio la oportunidad de que su ciudad fuera restaurada. La historia de Esdras es una historia de restauración. Tu vida puede ser una historia de restauración para que un día le cuentes a alguien, mira, a mí me pasó esto, esto y esto. Fue grave, fue terrible, lo sufrí, lo padecí, pero Dios me dio un nuevo comienzo. Dios me dio una nueva oportunidad. Dios está llevando este diseño tan deteriorado, esta imagen tan deteriorada al diseño original. Dios está restaurando en mi vida todas las cosas y sobre todo la relación con aquel que me amó hasta la muerte y muerte de cruz. Cierra tus ojos un minutito, vamos a orar al Señor. Señor, gracias porque en Jesús hay posibilidades de ser restaurado. Porque Jesús hace nuevas todas las cosas, como ese versículo tan claro nos dice, que si alguno está en Jesús, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Tal vez, Señor, hay muchos aquí que necesitan de que su vida sea restaurada, de que su vida sea llevado a lo que soñaste, el diseño original, a ese formato único que está en tu corazón. Pero necesitan pasar por la cruz. Señor, que nadie se vaya de aquí sin pasar por un encuentro personal con Jesús. Entender que hoy es un día de decisión. No somos dueños del futuro. Nadie aquí sabe en unos minutos lo que le va a ocurrir. Pero sí sabemos que este presente podemos tomar decisiones que impacten en esta vida y en la vida eterna. Señor, para que la vida de aquí se convierta en vida eterna y no en condenación eterna, es necesario que hoy haya decisiones a favor de Cristo Jesús. Señor, vos conocés a cada uno aquí. Tu Espíritu Santo discierne cada corazón, sabe lo que hay en cada corazón. Si hay tristeza, si hay dolor, si hay incredulidad, si hay indiferencia, si hay esperanza, está tocando cada corazón en esta hora. Que toda fortaleza espiritual sea derribada en el nombre de Jesús y hoy pueda haber
corazones que se entregan a Cristo como su Salvador personal. Oh Señor, que tu Espíritu esté ahora convenciendo de pecado, esté inquietando, esté llamando para que muchas vidas puedan ser plenamente restauradas en Cristo Jesús. Gracias porque sos un Dios de esperanza. Señor, en un mundo que las ha perdido todas, que es más bien un cementerio de esperanzas humanas, hay una esperanza que se levanta, que es la esperanza que Jesús pone en cada corazón, de que Él va a venir a buscarnos, de que nuestro destino no está bajo tierra, de que nuestro final está en el cielo con aquel que nos amó y que va a venir a buscarnos. Gracias porque podemos tener esperanza de que Jesús dijo que en la casa de mi Padre es muchas moradas, muchas viviendas, mucho destino hay. Voy pues a prepararles lugar a cada uno de ustedes. Y esta es una promesa de Jesús, por lo tanto es inalienable, es inmodificable, inexorablemente avanza hacia su cumplimiento. Gracias porque nos espera un lugar privilegiado en el cielo y donde Jesús esté como su esposa espiritual, allí estaremos y lo que Él haga, eso haremos y estaremos para siempre en el mejor lugar que mente alguna pudiera imaginar, que es junto a aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por ese amor, gracias por esa esperanza, gracias por la restauración que está disponible para todo aquel que quiera tomarla. Bendigo las vidas de cada uno que están aquí y Señor, nos bendigas a cada uno al volver a casa. Señor, gracias, te bendecimos y te alabamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una preciosa